Queda menos de un mes para las elecciones del 28 de abril y las campañas electorales empiezan a tomar velocidad. Las listas electorales ya se han cerrado y empiezan a ponerse sobre la mesa las medidas. A raíz de esto surge la misma gente de siempre con lo mismo de siempre. Es que hay que leerse todos los programas electorales para saber qué se vota. Yo para votar me tengo que leer todos los programas. Es que si no te lees los programas no te estás informando. Bien, vamos a desmontar la mitificación que rodea a los programas electorales. En primer lugar, más allá de los programas en sí, yo tengo el convencimiento personal de que los que hablan de que hay que leerse los programas para estar informados no es que no se hayan leído nunca un programa electoral, sino que ni siquiera han abierto uno nunca. ¿Por qué digo esto? Bien, este es el programa electoral del PSOE de las elecciones del 26J. Son 387 páginas. Este es el programa del PP de las mismas elecciones. En este caso son 226 páginas. Y por último, este es el de Podemos, el famoso catálogo de IKEA, 99 páginas. Es decir, entre los tres suman un total de 712 páginas, y en esta cuenta estamos excluyendo a los otros 6 partidos con representación en la Cámara. Y un segundo ejemplo, en este caso más cercano, las elecciones andaluzas. Programa del PSOE, 140 páginas. Programa del PP, 412 páginas. Programa de Adelante Andalucía, 224 páginas. Programa de Vox, en este caso, es cierto, este es mucho más reducido, 25 páginas, las famosas 100 medidas para una España viva. Y por último, Ciudadanos tiene su programa en su web, en vez de ordenado por páginas. Este programa comienza con un epílogo y un decálogo que ocupan 10 páginas, y el resto del programa son 300 medidas. Haciendo una regla de 3, si el programa de Vox son 100 medidas y son 25 páginas, el de Ciudadanos, sumando las 10 primeras páginas, serían 85 páginas aproximadamente. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos que solo los programas de los partidos con representación ocupan un total de 886 páginas. Ante esto, dejadme que dude que toda esta gente que dice que se va a leer los programas acaso lo haga de verdad. O que siquiera, como he dicho anteriormente, hayan abierto jamás un programa. Más allá, claro, de los becarios que se encargan de sintetizarlo para subir los resúmenes de prensa, o de 3 psicópatas que de verdad se los lean. Ahora, dicho esto, si incluso suponemos que de verdad aquellos que dicen que se leen los programas electorales se los leen de verdad, la cuestión sería si es o no importante leerlos, aunque pueda ser tedioso. Entonces, como digo, ¿es importante? Pues no, sí y depende, las tres a la vez. No es importante, o como mínimo no lo es en relación con el esfuerzo que implicaría leerse un programa electoral si este sobrepasa de largo las 100 páginas, como son la mayoría de los casos que he puesto de ejemplo. Pero, ¿y si no lo sobrepasa? Es cierto que en los últimos tiempos los programas electorales están tomando formatos más coherentes para poder ser leídos. Tenemos, por ejemplo, el uso de webs por parte de Podemos y Ciudadanos para hacerlos más intuitivos a la hora de buscar información sobre aspectos concretos. También tenemos la reducción de la extensión de estos. Un buen ejemplo es el que ya he mencionado de las 100 medidas para una España viva. Pero no solo. El PSOE publicó el 28 de marzo los 110 compromisos con la España que quieres, que constituyen su programa electoral, el cual tiene una extensión de 48 páginas. Cuando la extensión y el formato de los programas entran en unos márgenes coherentes, sí que se puede empezar a valorar su importancia. Pero, ¿hasta qué punto? Bien, en primer lugar hay que comprender que un programa electoral no es un contrato vinculante y que no existen instituciones que hagan seguimiento de estos ni que sancionen a los partidos por su incumplimiento o inviabilidad. Es cierto, eso sí, que, haciendo un seguimiento histórico, en España hay unas tasas aceptables de cumplimiento. Estos son los datos de cumplimiento de los gobiernos de González y Aznar entre 1989 y 2004. Merece la pena destacar que la legislatura en la cual se cumplió más porcentaje del programa electoral fue en la del 93, que fue un gobierno en minoría. Como vemos, el cumplimiento de los programas ronda en torno al 70%, que es bastante aceptable. Ahora bien, esto no significa que haya que dejarse guiar por lo que ponga a pies juntillas en los programas. En primer lugar, los partidos no incluyen en sus programas propuestas concretas si consideran que no las van a poder llegar a cumplir, y más si estos tienen expectativas reales de gobierno, aunque tengamos casos como el de Rajoy en 2011 con la bajada de impuestos, pero bueno. A raíz de esto ocurren dos cosas en torno a los programas electorales. En primer lugar, como ya he nombrado, solo se proponen cosas concretas si tienen cumplimiento asegurado. Esto significa que la ambigüedad termina extendiéndose en muchos casos. ¿En qué se traduce, por ejemplo, anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de las oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales? ¿O qué clase de concreción práctica, es decir, aprobaremos una ley estatal para promover el bienestar animal, atendiendo a una creciente demanda de la sociedad? O también, aprobaremos un plan de modernización de la justicia y de agilización de los expedientes judiciales.
Y en segundo lugar, ocurre que en muchas ocasiones se dejan fuera de los programas temas cruciales por no mojarse, o también que en los programas no se tratan todos los asuntos que pueden ser decisivos para que alguien decante su voto. Por poner ejemplos, en las 110 medidas del PSOE, la palabra Cataluña está omitida. Podremos tener la consideración que queramos sobre el tema catalán, pero es innegable que el tema catalán es un problema central de España y que todos los partidos deberían dejar claras sus posiciones al respecto. O por poner otro ejemplo, todo lo que hay de referencia a la red ferroviaria en las 110 medidas son 2 puntos que, siendo generosos, son ambiguos y escasos. Y también, aparte de todo esto, hay que valorar con qué socios se van a juntar los partidos, porque el cumplimiento de sus propuestas irá ligado a los posibles acuerdos que se den. No es lo mismo votar al PSOE si éste se acercara a los nacionalistas que si lo hiciera Ciudadanos, o no sería el mismo salario mínimo que acordó el PSOE con Podemos que si lo hubiera hecho con Ciudadanos. Los programas, al final, son propuestas de máximos que dependen de las negociaciones que se den en el Congreso y de las sumas que puedan ser posibles. Y entonces, dicho todo esto, ¿significa acaso que no hay que leerse los programas electorales? Pues no necesariamente, pero es que el leerse un programa electoral no sirve de nada por sí mismo. No podemos pensar que estar informado sobre política es leerse un documento cada 4 años. Para conocer de política hay que informarse a diario, y es que de hecho es crucial, porque es mucho más relevante lo que dice un líder político en un meeting o en un plató que lo que dice en un programa electoral, y no por nada, sino porque son las declaraciones públicas las que tienen relevancia mediática. Son por estas por las que la gente va a decidir su voto. Y en tanto que todo esto es así, es en los debates y los platós donde los políticos colocan sus mensajes y propuestas más importantes, o donde hablan de cosas que no salen en los programas como los posibles acuerdos de gobierno. Pero es que además de todo esto, para votar hay que estar informado en un sentido más amplio. Antes he nombrado el tema de la red ferroviaria. Este tema no es importante por el tren de Extremadura, ni por el corredor mediterráneo, ni nada así. En 2020 se va a producir la liberalización del sector ferroviario en Europa, y no se está ni mencionando las consecuencias que esto va a traer consigo. No ya por parte de los políticos, sino por la prensa en general. Cuestiones internacionales están en segundo plano. Se habla del Brexit, pero ni se menciona cómo se va a posicionar España en la revolución tecnológica del 5G, ni qué va a hacer ante la extensión tecnológica de China o ante la nueva ruta de la seda. Y todo esto, tanto lo que no se dice como lo que se dice pero no es cierto, solo se puede identificar si uno se informa y estudia en un sentido amplio y de forma continuada a lo largo del tiempo. Y dentro de esto, los programas electorales son una pieza más para completar la información, pero ni de cerca la más importante, ni muchísimo menos la única y esencial. En conclusión, sí, leed los programas electorales, o mejor, buscad propuestas concretas dentro de los programas electorales, pero no reduzcáis el hecho de decidir vuestro voto a lo que ponga en un programa electoral, y por favor, no vayáis por ahí diciendo que hay que leerse los programas electorales como si fuera lo fundamental para estar informado, porque cuando se dice delante de gente que se informa a diario, resulta ridículo. Y con esto, me despido. The racism we cured along the way. God bless the green book.